Hoy estará con nosotros en AN Panamá el licenciado Carlos Barzallo, quien es el presidente del Instituto de Gobierno Corporativo Panamá, que estará conversando un poco sobre lo que será el séptimo Congreso de Gobierno Corporativo, así como alguna información sobre cómo se ejecuta, cuáles son las buenas prácticas de gobierno corporativo. Buenos días, licenciado Barzallo. ¿Cómo está? Para ver si nos habla un poco, ¿no? De lo que va a ser el próximo Congreso de Gobierno Corporativo, así que nos dé una breve explicación de cómo funciona, cuál es el objetivo, entre otras cosas. Sí, Primero que todo, ¿qué es gobierno corporativo y cuál es su rol? sí, ante todo, muchas gracias por la entrevista. Gobierno corporativo no es más que el sistema por el cual cualquier organización pública o privada es dirigida, controlada y fija los derechos y deberes de todas las partes, de manera que la organización tenga un buen desempeño y se puedan medir las responsabilidades, los derechos y deberes de todos los involucrados. No es un asunto que trata solamente, como puede pensarse, de accionistas o grandes empresas, sino que también toca a empresas públicas, a organizaciones como Propiedad Horizontal, los PHs, a organizaciones no gubernamentales, clubes cívicos. Así que a todos nos afecta, a todos nos debe interesar. Ok, próximamente en Panamá se hará el séptimo Congreso de Gobierno Corporativo. ¿Cuál sería el objetivo en esta ocasión de este Congreso? Sí, este congreso, como bien ha señalado, es el séptimo. Llegamos a una larga tradición ya de muchos años. El Instituto de Gobierno Corporativo, que está próximo a cumplir 15 años de existir, hace estos congresos con el fin de contribuir a la sociedad con temas novedosos. El tema que lleva este congreso lo dice todo en su título, que son tendencias e innovación. Las palabras clave es cuáles los últimos tendencias que se están dando en materia de gobierno corporativo en Panamá y en el mundo y cómo podemos innovar, cómo podemos avanzar, cambiar, mejorar. Ese es el gran hilo conductor de este congreso, que tiene temas muy interesantes, relevantes, pertinentes, como por ejemplo, cito un par para iniciar, el tema de protección de datos, que es muy interesante para los ciudadanos, saber cómo se protegen sus datos personales, los temas como por ejemplo de cómo evitar las empresas caer en incumplimiento y ser sujetos de multas, entre varios otros. Eso sería lo que te estarían viendo en cuanto respecta a las tendencias de innovaciones. Sí, en gran medida eso, junto con otro tema que está muy de moda y el panameño cada día se va a ir familiarizando más, es como se llaman los aspectos ASG, que son las siglas que significa ambientales, sociales y gobernanza. Por ambientales, temas tan importantes como el cambio climático, cómo nos está afectando los cambios, las lluvias, los calores, y temas sociales, como por ejemplo la participación de la mujer en las juntas directivas de las empresas o de las organizaciones, para que haya una mayor equidad y una mayor participación. Son temas que nos tocan del día a día, son temas muy estudiados en el extranjero y en Panamá también estamos haciendo estudios y el Instituto de Gobierno Corporativo es pionero y en este congreso va a tener invitados de primera línea para conversar al respecto. ¿Qué característica cumple un gobierno corporativo? Bueno, la característica es que todas las organizaciones tienen gobierno corporativo, aunque no lo sepan. El punto es si es bueno o no es tan bueno. Lo que se aspira es siempre que sea el mejor posible. Por eso hay buenas prácticas o hay leyes que tienen las reglas básicas, como por ejemplo, qué debe hacer usted para convocar a los miembros de su organización, qué información le tiene que transmitir. Esos son principios, por ejemplo, de transparencia, cómo rinde cuentas un administrador en una propiedad horizontal. Los que vivan en un PH o trabajen en un PH sabrán los problemas que hay en estas organizaciones. A veces no se rinde debida cuenta, cómo se manejan los fondos. Eso es transparencia para poder lograr una mejor administración. Son ejemplos concretos, no solamente del mundo financiero sofisticado, sino también incluyen nuestro día a día. ¿Los gobiernos corporativos son entes fiscales a nivel interno de alguna empresa o institución? Sí, el gobierno corporativo tiene un componente de fiscalización, de supervisión, de exigencia de responsabilidades y rendición de cuentas. Por ejemplo, en las empresas estatales es fundamental
que haya una buena rendición de cuentas, porque los ciudadanos recibimos servicios públicos, agua, los corredores, el aeropuerto, entre otros, donde el servicio público debe ser de la calidad que merecemos, y con un buen gobierno corporativo se minimizan los riesgos de que el servicio público sea deficiente. ¿Y cómo se puede minimizar ese riesgo de incumplimiento corporativo? Varias fórmulas. Por ejemplo, el gobierno corporativo se preocupa cómo se nombran las directivas. Las mejores prácticas implican que los directores deben ser independientes. ¿Independientes de quién? De la administración que van a vigilar, para que no se vigilen ellos mismos, de la política, para que sean directores que sean profesionales y no designados políticos, que luego no ejercen bien su rol de fiscalización. Y también que hay, como ya dije, que haya equidad de género, donde las juntas directivas no solamente sean de un solo sexo, que en la mayoría de los casos por la cultura ha sido de hombres, sino que haya una participación femenina. Panamá tiene ley sobre participación femenina en ciertas directivas y no se cumple. ¿Qué empresas están obligadas a implementar el gobierno corporativo en su organigrama? Esa es una muy buena pregunta, porque en Panamá, a diferencia de otros países, no hay obligatoriedad de las empresas en general de tener buen gobierno corporativo. Esa es una deficiencia que nos han hecho ver en evaluaciones internacionales hace muchos años. Las excepciones a eso son ciertas empresas reguladas, como por ejemplo los bancos, que son un grupo muy pequeño cuantitativamente, aunque son muy importantes, que sí les exigen tener gobierno corporativo. Pero las empresas privadas, las empresas públicas, las empresas que cotizan en bolsa, no hay una norma que las obligue a tenerlo. Algunas lo tienen, otras no lo tienen. ¿Qué beneficios le brinda el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá a las empresas panameñas? Bueno, los beneficios son múltiples. Mencionar, por ejemplo, es el centro de capacitación en materia de gobierno corporativo. Eso significa que tenemos la información de última generación, de manera que podemos compartirla con los asociados y no asociados a través de eventos, webinars o presenciales. El Congreso es uno de ellos, pero no el único. Publicaciones, estudios, hay estudios bien interesantes con data panameña, porque esa es la diferencia. Hay muchos estudios en el mundo, pero de data panameña no son tantos, donde podemos ver información sobre empresas estatales panameñas, cómo es su gobierno corporativo, podemos ver cómo se cumplen la ley sobre mujeres en ciertas directivas, cómo se cumple, por qué no se cumple. Son estudios concretos. También tenemos webinars como por ejemplo gobierno corporativo en PH, en propiedad horizontal, en materia de protección de datos. Y vamos a ver en el Congreso un tema muy importante, que es el de la justicia. La justicia, y ahí finalizamos con el tema de la sostenibilidad, que es decir, que todo lo que hagamos perdure en el tiempo, sea sostenible, y tenemos invitados internacionales de lujo que van a colaborarnos. Bueno, y ya para finalizar, ¿cuánto ayudaría que las buenas prácticas de gobierno corporativo a que Panamá salga de las listas grises? Si bien no hay una relación directa, porque son temas que son muy parecidos, pero que no coinciden del todo, ya que para la lista del Grupo de Acción Financiera, en el momento crucial de Panamá, le exige terminar un plan de acción que tiene 15 puntos y llevamos 11 cumplidos, nos faltan 4. Gobierno corporativo per se no es un punto que incida. Sin embargo, en el contexto global, un país que cumple principios de buen gobierno corporativo, hay una mejoría en todo lo que tiene que ver con transparencia, lucha contra la corrupción, y podría tener una incidencia positiva. Pero más influye, por ejemplo, los estudios más recientes que vamos a compartir en el Congreso, es para las empresas que, un dato que me parece fundamental para cerrar, las empresas que tienen mejor gobierno corporativo obtienen financiamiento para sus negocios a tasas de interés mucho menores que las que no lo tienen. Ok, muchas gracias, licenciado Barzallo, por habernos atendido y por haber explicado un poco más qué es lo que es el gobierno corporativo, y hablarnos también además sobre el 7º Congreso que próximamente se estará dando aquí en Panamá. Muchas gracias para todos los lectores y televidentes de AN Panamá. Muchas gracias a ustedes por la amable entrevista. Hasta luego. Y este fue el licenciado Carlos Barzallo, presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, quien nos habló, nos dio un adelanto de lo que será el 7º Congreso de Gobierno Corporativo
así también como el rol que cumple esto en algunas empresas.